días a todas las personas que están viendo este Facebook Live. Como todos los miércoles en la mañana, tenemos un nuevo tema que vamos a conversar en este día. Hoy tenemos como invitada a Gabriela Prudencio. Ella es responsable legal, laboral del Centro de Promoción a la Mujer Gregoria Pasa de la Ciudad de La Paz. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días. Buenos días, Carla. Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación y por el espacio. Realmente estamos agradecidos porque también a través del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa nos damos la oportunidad de poder hacer conocer estos temas tan importantes, ¿no? Si me permites también decir que el centro lleva ya trabajando en la ciudad del Alto, La Paz, ¿no? Alrededor de 37 años, ¿no? Nosotros trabajamos fuertemente con la población mujeres, ¿no? Y ofrecemos también estos espacios de formación técnica integral, de empoderamiento económico, ¿no? Y de empoderamiento también de la mujer en todos los aspectos de manera integral. Bien, muchísimas gracias, Gabriela, por también haber aceptado la invitación y poder conversar hoy un poco sobre el tema de la violencia laboral, ¿no? Bueno, como primera pregunta para ti y para poder entrar en contexto, vamos a hablar un poco sobre el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Quisiera que nos expliques un poco qué es este convenio, de qué habla. Bueno, el convenio 190 está respaldado además por una recomendación que es la 206, ¿no? Que en su conjunto tienen 20 artículos y que vienen a establecer un marco general en cuanto a lo que es definiciones, el ámbito de aplicación y las obligaciones para los Estados miembros que están dispuestos a ratificar y hacer vinculatorio este documento respecto de lo que es el acoso y violencia en el mundo del trabajo. Es importante, Carla, destacar que hay varios aspectos, entre ellos, por ejemplo, que se reconoce la violencia y el acoso por razón de género, ¿no? Pues existe una afectación desproporcionada altamente hacia las mujeres. No olvidemos además que cuando hablamos de género no se está tratando únicamente de mujeres, puesto que hemos visto que el tipo de acoso y violencia laboral es un mal sistémico. Las víctimas, ¿no? En muchos casos son por diferentes razones, por género, por identidad de género, por orientación sexual, por clase o por raza. Además, es importante destacar que este convenio ha hecho lo más extenso posible, ¿no? El alcance de su contenido. Esto porque te habla del mundo del trabajo, ¿no? Y cuando hace referencia a eso, nos está hablando de que no solamente nos enfoquemos en la infraestructura o donde realizamos nuestra labor, ¿no? Sino también en el espacio que podría ser, por ejemplo, del trabajo a la casa, ¿no? Lo que ocurre actualmente en muchos casos con los mensajes de WhatsApp, que pueden ser de acoso o de violencia, ¿no? En eventos que son fuera del espacio infraestructura del trabajo, ¿no? Y esto puede ser, como ya hemos conocido, ya sea por los superiores hacia los empleados, ¿no? O puede ser también de los empleados hacia los superiores. ¿Qué tipos de actos abarca la definición de violencia y acoso laboral en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, esta pregunta es muy importante porque la definición ha causado en muchos casos discusiones, diferencias, diferentes posiciones en todas las legislaciones, ¿no? Entonces, el ya haber podido tener una sola definición, como lo establece el artículo 1 del convenio 190, es un gran avance para todas las legislaciones, o al menos para todos los Estados miembros que estamos en la búsqueda de la ratificación de este convenio, ¿no? El artículo 1 va a definir al acoso y violencia en el mundo del trabajo como aquel conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, ¿no? Ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, ¿no? Y que estos tengan por objeto causar o puedan ser susceptibles de hacer un daño físico, psicológico, económico o incluso sexual, ¿no? Y ahí, como te decía, incluye el tema del acoso por razón de género, porque altamente las mujeres son las que son víctimas de acoso sexual laboral, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante destacar que en este enfoque no hace falta que la conducta sea constantemente, o sea, que sea repetida. Ya con que una vez se produzca un tipo de acto o práctica que vaya a afectar físicamente, psicológicamente, económica o sexualmente, entonces ya entra en la definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Bien, Gabriela, ¿y es posible que este convenio contribuya a cambiar las actitudes de las personas?
Bueno, a partir de la ratificación del convenio, principalmente lo que vamos a empezar a ver o a visibilizar, ¿no? Son los casos de acoso y violencia propiamente, ¿no? Porque los cambios de actitud se van a generar a partir de que tengamos estructuradas normativas, ¿no? Para que los que están sufriendo o las que están sufriendo estas prácticas puedan hacer las denuncias, tengan dónde apoyarse, ¿no? Sabemos que actualmente no existen muchos protocolos de sanciones, ¿no? Que enmarquen a los estados, pero sí a través del convenio, una vez que este se haga vinculatorio, podremos trabajar en estos protocolos. Además, estos cambios de actitudes van a depender mucho de la forma en cómo los estados, cómo las organizaciones, tanto civiles, ONGs, la sociedad en su conjunto puede hacer la sensibilización de los daños y los efectos que tiene la violencia y el acoso en las personas, ¿no? Y que en muchos casos son irreparables. Muy bien. ¿Y a qué tipos de persona ampara este convenio? ¿A qué tipos de persona ampararía en realidad este convenio? Bueno, el convenio mismo te dice en su contenido que es bastante amplio, ¿no? De hecho, esto va a abarcar a los sectores público, privado, a la economía formal y a la economía informal, a las zonas urbanas y a las zonas rurales. Si nos damos cuenta, pues abarca a todo el mundo del trabajo, todo el conjunto de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Ya sean asalariados como las personas que no reciben un salario, ¿no? Aquellos sin importar en realidad la situación contractual que ellos tienen. Es decir, que incluso esto nos puede abrir las puertas a proteger, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro territorio, a los consultores de línea y al personal eventual que hoy no se enmarcan en una ley general del trabajo y que ven sus derechos laborales completamente vulnerados, ¿no? Y que también son víctimas de acoso y violencia laboral, ¿no? Entonces, en este caso, incluso llega el convenio a abarcar a aquellas personas que se están formando, es decir, a los pasantes, a los aprendices, a los voluntarios que trabajan en instituciones, ¿no? Porque sabemos que ellos también son susceptibles porque ya han ingresado a este mundo del trabajo del que tanto hablamos. En el convenio se habla mucho sobre la negociación colectiva, ¿no? ¿Por qué esta es una herramienta importante para combatir la violencia y el acoso? ¿Qué opinas? Bueno, la negociación colectiva es un instrumento importante y fundamental de las organizaciones sindicales, ¿no? En lo que es la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Gracias a la negociación colectiva, pues han logrado muchas conquistas laborales, ¿no? Y es además un imprescindible para luchar contra la violencia y el acoso laboral. Además de todo esto, la negociación colectiva nos puede llevar, a conseguir un acuerdo consensuado con eficiencia general, preventivo, pero además legítimo, porque nace de las bases, porque nace además de quienes están representando a las y los trabajadores para velar por que se pueda erradicar este tipo de conductas violentas, ¿no? Pero además trabajar conjuntamente un marco normativo, ¿no? La negociación colectiva va a ser fundamental en el momento que Bolivia ratifique el convenio 190, porque sabemos que es un ámbito tripartito en el que se tiene que trabajar, donde está el Estado, los trabajadores y los empleadores. Entonces se tiene que dar nomás una negociación colectiva para que ellos puedan hacer conocer todas las demandas que se tienen y qué es lo que se tiene que plasmar dentro de los documentos que vayan a normar, ¿no? Y que vayan hacia la prevención, hacia la sanción y la erradicación de la violencia y el acoso laboral. Bueno, también los sindicatos tienen que esperar a que el convenio se ratifique en Bolivia para que ellos puedan actuar. Mira, el tema de la violencia y el acoso laboral es un flagelo que viene de hace muchos años atrás. Existen varias trabajadoras y trabajadores que han soportado estas prácticas y que hablando en muchos casos nosotros con ellos te muestran estas cicatrices emocionales, psicológicas que les ha causado y que ha afectado su dignidad, ¿no? Y que obviamente ha vulnerado el principio del derecho a un trabajo decente, ¿no? Entonces los sindicatos no deben esperar, de hecho no es necesario que esperen que exista un convenio. Obviamente es el marco general que va a permitir al Estado tener una norma, ¿no? Que esté publicada y que sea vinculante de cumplimiento obligatorio.
pero los sindicatos son las voces a través de las cuales se puedan hacer públicos los actos que atenten contra el derecho a un trabajo digno, ¿no? Ese es uno de sus principios. Ellos tienen que velar porque sus trabajadores, porque las bases de las y los trabajadores estén siempre resguardados de que no exista ningún tipo de vulneración, no solamente al tema de acoso y violencia laboral, sino a todos sus derechos laborales. Entonces, es necesario que los sindicatos en Bolivia, al menos, sí puedan mostrar esta necesidad que es tan imperiosa de que haya una ratificación del convenio, ¿no? Puesto que a nivel internacional son los sindicatos los que se han movido en realidad para hacer o para gestar la aprobación del convenio en primer lugar y ahora por la ratificación. Entonces, es de interés de las trabajadoras y trabajadores que se pueda seguir avanzando hacia un marco normativo que sea expreso y que pueda seguir cuidando, que pueda seguir velando por los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Y que obviamente todas estas prácticas o actos queden eliminados. Y ahora, comentanos un poco, el Centro de Promoción a la Mujer, Gregoria Pasa, ¿cómo está realizando, o qué está realizando para poder de repente hacer que se ratifique el convenio 190 en Bolivia? Bueno, mira, brevemente te comento. El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paz ha venido trabajando primero para apoyar la aprobación del convenio 190 desde el 2017. Nos hemos unido a la campaña internacional de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, la CSA, y de manera conjunta con la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de Bolivia y la FES, ¿no? Se ha trabajado para socializar la importancia de la aprobación de este convenio, ¿no? En 2019, obviamente nuestro estado ha votado en favor de la aprobación del convenio junto con otros estados, ¿no? En junio, y a partir de esto se ha lanzado nuevamente una campaña para la ratificación, ¿no? Es ahí donde nosotros hemos trabajado arduamente para conformar lo que es ahora la plataforma de acoso y violencia en el mundo del trabajo, hoy en día conformada alrededor de 15 organizaciones entre representantes de sindicatos, federaciones, confederaciones, ONGs, sociedad civil, instancias del Estado, que nos encontramos en la lucha continua y creo que hoy más que nunca necesitamos que nuestro país ratifique el convenio, ¿no? Esto en razón de que por la misma crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Ha habido muchos casos de desempleo, ¿no? Pero también casos de desempleo que han sido a raíz de violencia y acoso laboral. Tenemos testimonios de muchas mujeres, ¿no? En los cuales nos decían que ellas han sido retiradas injustificadamente y que en algunos casos incluso han presentado estas renuncias voluntarias, ¿no? Cuando en realidad han sido producto de acoso laboral, ¿no? Ya sea con los horarios, con los cambios intempestivos de horarios de lugares de trabajo, ¿no? Con la sobrecarga laboral. Entonces ha habido, incluso podemos decir que hay violencia cuando no le proveemos al trabajador de los implementos de bioseguridad que hoy son tan necesarios. Ya cuando nosotros no velamos por la salud ocupacional de nuestra trabajadora, de nuestro trabajador, también estamos cometiendo violencia hacia ellos, hacia su integridad, hacia su salud, ¿no? Entonces, hay este tipo de situaciones que hoy en día, a raíz de la crisis de salud mundial que se está viviendo, pero también tenemos que ser conscientes que la violencia y el acoso están presentes y no pueden descender en la lista de prioridades de los estados, mucho menos en el caso nuestro, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando. Obviamente ahora estamos en una situación política también bastante delicada, ¿no? Seguramente va a llegar un momento en que la situación se va a encontrar mucho más estable y vamos a poder continuar ya con la ratificación, solicitando la ratificación de este convenio que es tan importante. Y bueno, el objetivo del centro es poder llegar a esto, ¿no? Poder llegar a apoyar a todos este conjunto de mujeres trabajadoras y sindicalistas que hoy en día han sido las emprendedoras para poder trabajar arduamente lo que ha venido siendo la aprobación del convenio, ¿no? Y esperemos que también el resultado de este trabajo de esta red de mujeres sea para la ratificación del convenio 190 en pro de todas las y los trabajadores. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y
también hablarnos sobre el convenio 190. Esperamos que nos acepte sus próximas invitaciones para que podamos seguir conversando al respecto. Bueno, y muchísimas gracias también a todos los que han podido de repente escuchar un momento sobre y poder informarse también sobre el convenio 190. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Carla. Un saludo a todos los de Fundación Calva.